En este video hablaremos sobre la aplicación de las gráficas posición-tiempo. ¿Cómo se realiza una aplicación? Se realiza en la demostración de cómo se emplean o se utilizan estas gráficas posición-tiempo para resolver problemas. En este caso nos dicen un móvil se desplaza en línea recta de acuerdo a la gráfica. Analizando la misma, conteste las siguientes preguntas. En el inciso A nos piden cuál fue el desplazamiento de 0 horas a 1 hora, es decir, desde acá 0 hasta 1 hora, este intervalo de acá. ¿Cuál fue el desplazamiento entre 1 y 1.5? ¿Cuál fue el desplazamiento entre 2 y 2.5? ¿Cuál fue el desplazamiento y la distancia total del móvil? Para ello empezaremos a trabajar por separado cada una de las preguntas. Así que empezaremos con el inciso A, el cual dice cuál fue el desplazamiento de 0 horas a 1 hora. Nos ubicamos entonces en el tiempo, que está medido en horas, y tengo siempre que el origen es 0, así que tengo de 0 a 1 hora este intervalo de tiempo de acá hacia acá, es decir, todo este espacio de acá. Para ello recurro a mi fórmula de desplazamiento, que decía desplazamiento es igual a la posición final del móvil menos la posición inicial del móvil. Para ello debemos ubicarnos en nuestra gráfica. El móvil comienza acá y termina acá, por ende el tiempo final es de 1 hora, que se encuentra asociado a 30 en el lado de la posición, la cual está medida en kilómetros. Por lo tanto, su posición final sería 30 kilómetros. Sustituyo entonces desplazamiento igual posición final 30 kilómetros menos la posición inicial, en donde se encontraba el inicio, en el origen 0, y por lo tanto 0 también para la posición, 0 kilómetros. Así que el desplazamiento de 0 horas a 1 hora es igual a 30 kilómetros. Este es el resultado. Ahora pasamos a contestar el inciso B. Para el segundo inciso tenemos cuál fue el desplazamiento entre 1 y 1.5 horas. Nos ubicamos ahora en este espacio de acá, entre 1 y 1.5. Observamos la gráfica, que es una línea horizontal, por lo tanto sabemos que no existe desplazamiento, pero igual lo vamos a averiguar. Desplazamiento igual a la posición final menos la posición inicial. Si su posición final está dada por el tiempo final, que fue 1.5, su posición es 30 kilómetros menos su posición inicial, lo cual estaba ubicada en 1 hora, y 1 hora corresponde a 30 kilómetros también. 30 kilómetros menos 30 kilómetros, un desplazamiento igual a 0, como ya lo conocíamos al ver la línea horizontal en la gráfica. El siguiente inciso nos dice cuál fue el desplazamiento entre 2 y 2.5 horas, es decir, en este espacio de acá, de 2 a 2.5, este espacio resaltado. Vemos que es descendimiento, así que será negativo. Observamos entonces desplazamiento es igual posición final menos posición inicial. La posición final está dada por este punto, en donde se encuentra 2.5 sobre el eje en los kilómetros, por lo tanto es 0. Desplazamiento, posición final es 0. Y buscamos menos la posición inicial. Su posición inicial se encuentra en donde se encuentran las 2 horas, y su equivalente en los kilómetros sería 60 kilómetros. Por lo tanto tengo 0 menos 60 kilómetros como el resultado de este tercer desplazamiento. En ese caso nosotros ya conocíamos su valor, puesto que observamos que era negativo.
En la siguiente pregunta, ¿cuál fue el desplazamiento y la distancia total del móvil? Como nos menciona la palabra total, se refiere a todo el movimiento desde el inicio al final, para lo cual voy a ubicar entonces mi posición inicial en 0 al inicio de todo y la posición final en donde termina el movimiento, y encuentro entonces desplazamiento total. Le coloco la sub t solo para diferenciarlo de los demás, que es un total, es igual a su posición final, la cual vemos que se encuentra acá, y su valor correspondiente es menos 60 kilómetros por ser la dimensional, menos, recordamos, desplazamiento es igual posición final menos posición inicial. Ya tengo la final menos la inicial, que sería 0, para darme un resultado final de un desplazamiento total de menos 60 kilómetros. Con esto tengo el desplazamiento total. Ahora me hace falta la distancia total. Como distancia la representamos con X, la distancia total sería la suma de todas las distancias recorridas por el móvil. Entonces observo, tengo una primera de 0 a 30 kilómetros, más en el segundo caso no hubo cambio de posición, pues esto era 0. Si gusta no agregamos, porque vamos sumando cada instante. En el tercer instante asciende de 30 a 60, tuvo un movimiento de 30 kilómetros, más, porque aquí me piden sumar todas las distancias, recorre otra distancia desde 60 a 0. Como solo son distancias, no nos importa si fue para un lado o para el otro, ni para arriba ni para abajo, así que sumo más 60 kilómetros, más, y continúo sumando. En el siguiente es 0, puesto que no cambia su posición, más 0, más, y sumo la última distancia recorrida, que fue negativa. Desde 0 a menos 60 se desplazó 60 kilómetros más, para dar una distancia total recorrida igual a 180 kilómetros. Quiere decir que toda la distancia que recorrió este móvil en total fueron 180 kilómetros, aunque su desplazamiento final solo fue de menos 60 kilómetros.